Bueno, para fundar una de las religiones con más éxito del mundo moderno, la intuición nos dice que el punto de partida lógico sería, no sé, una gran biblioteca teológica o un conclave de eruditos. Claro, eso es lo que cualquiera esperaría de un movimiento tan masivo, la verdad. Exacto. Sin embargo, los documentos históricos y los registros de la época trazan un origen muy, muy distinto. Hablamos de estar a medianoche en los bosques de Nueva York intentando localizar oro enterrado mediante una piedra vidente metida dentro de un sombrero. Y con un talismán astrológico en el bolsillo que no es un detalle menor. Para nada. Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda en las fuentes documentales. La misión de hoy es desgranar una pila de archivos bastante compleja. Tenemos desde registros judiciales del siglo XIX, ensayos académicos sobre el hermetismo, hasta el famoso documento conocido como la Carta a un director del SEI. Que es una recopilación exhaustiva, sí. Sí. Y el objetivo de analizar todo esto es explorar cómo elementos que hoy nos resultan totalmente ajenos a la religión, como la magia popular, la masonería o el misticismo, estructuraron los cimientos de toda una cosmología mundial. Y es un rompecabezas histórico fascinante, precisamente porque la brecha entre la historia académica, la que está documentada, y la narrativa institucional que se proyecta hoy en día es inmensa. Observar cómo se gestiona esa disonancia es un caso de estudio brutal sobre el comportamiento de las grandes instituciones. Totalmente de acuerdo. Pero, a ver, antes de entrar en materia, es fundamental establecer nuestra posición aquí. Para quienes nos escuchan, el propósito de este análisis no es atacar, validar ni juzgar ninguna creencia teológica. Exacto, eso es clave. Nuestra labor consiste puramente en reportar de manera imparcial los datos históricos y las evidencias académicas presentes en los documentos proporcionados. Nos limitamos a exponer lo que revelan los archivos, sin más. Una distinción absolutamente necesaria, ¿eh? Porque para entender estos eventos históricos hay que despojarse un poco de la mirada del siglo XXI y sumergirse en la cosmovisión específica de esa época. Y para hacer eso, pues tenemos que ir a la década de 1820. El fundador, José Smith, y su familia operaban en un entorno rural, de Nueva York. Pero los registros no muestran a un joven dedicado exclusivamente al estudio bíblico. No para nada. Documentan una profesión muy concreta y muy peculiar, la búsqueda de tesoros. Y aquí hay un nivel de detalle en los archivos que de verdad sorprende. No usaban simples palas. Que va, la logística era otra. Las fuentes hablan de varas de avellano, de círculos mágicos trazados en la tierra, dagas con inscripciones astrológicas para mantener a raya los espíritus guardianes, y un objeto físico real, un talismán de Júpiter que Smith llevó en el bolsillo toda su vida. Claro, y todo esto formaba parte de un sistema de creencias muy arraigado en la frontera estadounidense de la época, una especie de magia popular utilitaria, digamos. La herramienta principal de Smith era lo que llamaban una piedra vidente. Una piedra vidente, sí. Sí, y la mecánica consistía en colocar esa piedra dentro de un sombrero de copa blanco para bloquear la luz ambiental. Supuestamente la piedra brillaba en la oscuridad y revelaba la ubicación de objetos ocultos o, bueno, minas perdidas. Madre mía. Era un servicio por el que cobraba ojo, y esto es precisamente lo que desencadena una de las piezas documentales más importantes que tenemos hoy, los registros del juicio de 1826. Espera, vamos a detenernos ahí un segundo. ¿Un juicio por buscar tesoros? Efectivamente, un juicio. Un hombre llamado Josiah Stowell contrató a Smith para localizar una supuesta mina de plata española. Ajá. La expedición, como te puedes imaginar, no dio frutos, y la situación terminó frente al juez Albert Neely. En los registros judiciales de Nueva York de la época, los cargos formales lo acusaban de ser una persona desordenada y de cometer fraude. O sea, le acusaban de estafador, básicamente. Básicamente. La ley castigaba la práctica de cobrar honorarios a cambio de mirar en una piedra para encontrar tesoros que al final resultaban ser ilusorios. Y aquí es donde la historia da un giro que yo personalmente me quedo perpleja. Conocemos la imagen clásica e institucional de la traducción del Libro de Mormón, ¿no? El profeta sentado en un escritorio con unas planchas de oro macizo abiertas frente a él, analizando los caracteres antiguos con detenimiento. Esa es la iconografía típica, sí. Pero si cruzamos eso con los testimonios contemporáneos que tenemos en estos archivos, la mecánica documentada es otra, completamente distinta. La desconexión es total.
Es decir, los escribas y testigos de la época dejaron por escrito que las planchas de oro ni siquiera estaban sobre la mesa durante la mayor parte del proceso. Es que es fortísimo. Frecuentemente estaban escondidas en el bosque o, no sé, bajo un paño en una habitación contigua. El método de traducción documentado consistía en que Smith utilizaba exactamente la misma piedra vidente de sus días de buscador de tesoros, metida en el mismo sombrero, enterrando el rostro para dictar el texto en la oscuridad. Vale, vamos a desgranar esto un poco porque me surge una duda enorme al leer esto en las fuentes. Es como, imagínate el funcionamiento de una tabla Ouija del siglo XIX, donde el artefacto parece canalizar información de la nada. Si la narrativa oficial pone tanto peso, tanta urgencia en los testigos que afirmaron ver esas planchas de oro para validar la historia... Sí, los famosos testigos. Eso es. Si insisten tanto en eso, ¿qué sentido tiene esconder las planchas durante la propia traducción? Y más aún, ¿qué fue lo que vieron realmente esos testigos, si no había un objeto físico literal sobre la mesa? Lo fascinante aquí es cómo funcionaba la mente de la época. Para resolver esa aparente contradicción hay que entender el concepto de la visión espiritual en el siglo XIX. Personajes como Martin Harris o David Whitmer, que son los principales testigos, compartían la misma cosmovisión mágica y supersticiosa que Smith. Ajá, o sea, veían el mundo a través del mismo filtro. Exacto. Durante interrogatorios y entrevistas posteriores, estos hombres aclararon que no vieron las planchas con sus ojos físicos, no como quien mira, digamos, una manzana sobre una mesa. Utilizaron términos como verlas con ojos espirituales o a través de una visión, impulsados por la fe. ¡Qué curioso! En su mundo, la experiencia mística interna tenía el mismo peso empírico o incluso más que la realidad material y tangible. Es decir, que la piedra funcionaba como una especie de tecnología espiritual, ¿no? Independientemente de si el objeto físico de oro estaba cerca o no. Así es. Pero claro, si el método del sombrero ya plantea interrogantes serios sobre lo que significa la palabra traducir, la situación se vuelve mucho más tangible, más física, cuando avanzamos en el tiempo a 1835, porque los documentos nos presentan un escenario donde Smith sí que intenta traducir artefactos físicos reales y comprobables. Me refiero al incidente con Michael Chandler y las momias. Ah, sí, el vendedor de momias, un clásico. Chandler era un vendedor ambulante que llegó al pueblo exhibiendo, pues eso, momias egipcias y varios rollos de papiro antiguo. Como un espectáculo itinerante. Tal cual. En esa época, el antiguo Egipto generaba una fascinación tremenda, una egiptomanía, pero los jeroglíficos seguían siendo un misterio absoluto en América. La piedra de Rosetta apenas estaba empezando a estudiar a fondo en Europa, así que nadie allí sabía leer egipcio. Nadie en absoluto. Smith examina los papiros y afirma categóricamente que contienen los escritos literales del patriarca bíblico Abraham y de José de Egipto. Y entonces, según los registros, la institución recauda el dinero, compra los artefactos y de ahí nace lo que hoy es un texto canonizado, el Libro de Abraham. Pero claro, la historia de la humanidad tiene un avance científico ineludible. Siglos después, la egiptología se consolida como ciencia. Claro, se descifra el idioma. Exacto. Y da la maldita casualidad de que varios de esos fragmentos de papiro originales sobrevivieron a incendios y traslados, incluyendo los dibujos, los facsímiles publicados. Cuando los académicos modernos analizan el texto, los resultados que nos dan las fuentes muestran una desconexión, absoluta. Sí, los egiptólogos modernos, y hablo tanto de seculares como de religiosos, coinciden de manera unánime. El análisis lingüístico demuestra que el documento no menciona a Abraham en absoluto. Cero. Madre mía. Es un texto funerario egipcio estándar, conocido como el permiso de respiración de Horus, y está fechado en la época ptolemaica o romana tardía, o sea, milenios después de cuando supuestamente vivió Abraham. O sea, un manual para el más allá. Eso es, se utilizaba para guiar a los difuntos. Los nombres de los dioses, las escenas dibujadas en los papiros y las traducciones literales de los caracteres que hizo Smith no guardan absolutamente ninguna relación con la realidad histórica del idioma egipcio. Y las fuentes indican que este no fue un error aislado. Tenemos el caso de las planchas de Kinderhook en los archivos. Ese es otro tema tremendo. Resulta que un grupo de hombres en Illinois fabricó unas planchas de metal con símbolos sin ningún sentido, las envejecieron con ácido y las enterraron a propósito para gastar una broma. Querían poner a prueba la supuesta capacidad profética de Smith. Y él muerde el anzuelo de lleno, declarando que había traducido una parte y que pertenecían a un descendiente de Cam.
Cayó en la trampa por completo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque esto me lleva a una reflexión lógica puramente deductiva. Si un vendedor de coches te vende dos vehículos y tras una inspección mecánica resulta que ambos tienen el motor trucado, que son chatarra rota, hablo del libro de Abraham y las planchas de Kinderhook. Sí, la analogía es muy clara. La lógica dicta que tu confianza en ese concesionario caería en picado a la hora de valorar si le compras un tercer coche, que sería el libro de Mormón, del cual misteriosamente no queda ningún rastro físico para inspeccionar el motor. Ese es exactamente el núcleo del debate académico actual. Cuando la traducción literal del libro de Abraham y del fraude de Kinderhook queda totalmente invalidada por la evidencia documental, la institución se enfrenta a una crisis de narrativa gigantesca. ¿Y cómo reaccionan a eso? Pues la respuesta apologética moderna, según los ensayos que tenemos aquí, ha sido alterar la definición fundamental de la palabra traducción. A ver, explícame eso. Ahora, muchos ensayos argumentan que los papiros nunca fueron la fuente textual directa, sino un catalizador. Es decir, que mirar los papiros egipcios simplemente inspiró a Smith a recibir la historia de Abraham por revelación directa de Dios, independientemente de lo que estuviera escrito físicamente en el papel. ¡Wow! Es un reajuste teológico inmenso para proteger la autoridad del texto frente a una evidencia material que es innegable. Pasamos de la traducción literal a la inspiración catalizadora. Qué conveniente, ¿no? Sin embargo, leyendo los ensayos sobre hermetismo que incluían las fuentes, hay algo que queda muy claro. Catalogar todo esto simplemente como la obra de un estafador rural sería simplificar demasiado la historia. Los registros revelan a alguien con una capacidad extraordinaria de absorción y de síntesis. Smith no se limitó a crear un libro, diseñó una cosmología teológica inmensamente compleja. Y el desarrollo de esa teología es un proceso de verdad fascinante, porque el mormonismo inicial, en sus primeros años, era bastante cercano al protestantismo tradicional americano. Era más estándar, digamos. Exacto. Pero a medida que avanza la década de 1830 y 1840, Smith comienza a integrar conceptos que provienen directamente de corrientes esotéricas europeas, como el hermetismo, la alquimia y la cábala. Y aquí es donde necesito que me aclares un poco el panorama de verdad, porque mencionar la cábala medieval judía o la alquimia en medio de un pueblo agrícola del medio oeste americano del siglo XIX suena casi a ciencia ficción. ¿Cómo y por qué se da esta transmisión de conocimiento tan sofisticado a alguien con una educación formal muy limitada? Si conectamos esto con el panorama general, la cosa cobra sentido. Para entender esto, hay que desechar la idea de que la frontera americana era un páramo intelectual sin cultura. Vale. En realidad, era un hervidero de movimientos místicos y esotéricos que se importaban de Europa. Smith era un pensador esponja, lo absorbía todo y se rodeó de mentores y personas clave. Por ejemplo, el Dr. Walter Newman, que tenía conocimientos rosacruces. Vale. Y figuras como el filósofo y místico sueco Emanuel Swedenborg, que era inmensamente popular en esa época. Swedenborg había publicado tratados detallando que el cielo no era un lugar único, sino que estaba dividido en múltiples grados o niveles de gloria. Y eso resolvía un problema psicológico enorme para la gente de la época, ¿verdad? Porque la teología de la frontera solía ser brutalmente binaria. O ibas al cielo o sufrías eternamente en el infierno, sin término medio. Exactamente. La adopción de un modelo celestial de 3 niveles, que Smith bautiza como telestial, terrestre y celestial, alivia toda esa tensión calvinista. Ya, les da opciones, digamos. Sí, pero la influencia no acaba ahí, ni mucho menos. En Nauvoo, que fue su última ciudad, Smith entabla una estrecha relación con Alexander Neubauer, que era un inmigrante judío y dentista, que además poseía una vasta biblioteca de textos cabalísticos. Fíjate, un dentista con una biblioteca cabalística en Nauvoo. Así es. Y es a partir de estas interacciones que la doctrina sufre su cambio más radical, que es el abandono del monoteísmo estricto en favor de la idea de la preexistencia y la exaltación. Esa es la famosa doctrina de que los hombres pueden llegar a ser dioses y que el propio Dios fue alguna vez un ser mortal que progresó. O sea, es el fin de la barrera entre lo humano y lo divino. Materia y espíritu se convierten en la misma sustancia, solo que en distintos grados de refinamiento. Es un concepto profundamente hermético, lo de como es arriba, es abajo. El universo se llena de una cadena infinita de dioses creando mundos, y los seguidores de Smith tienen el potencial literal de unirse a ese panteón. Pero claro, si implementas una teología tan radical,
donde cada miembro de tu congregación se ve a sí mismo como un dios en formación, te enfrentas a un problema logístico e institucional monumental. ¿Cómo mantienes el orden en la Iglesia? ¿Cómo te aseguras de que esta congregación no se fragmente en 1000 pedazos por falta de disciplina o por egos desmedidos? Es un riesgo enorme. Los documentos sugieren que Smith necesitaba un ancla imperiosamente, un ritual que exigiera lealtad absoluta, y curiosamente, encontró el diseño perfecto en la francmasonería. La cronología documentada sobre este tema es irrebatible y muy reveladora. En marzo de 1842, Smith y los líderes más cercanos se inician en la logia masónica recién creada en la ciudad de Nauvoo. Y de forma casi inmediata, fíjate, apenas unas 7 semanas después de su iniciación, Smith introduce la ceremonia central de su religión, la investidura del templo. 7 semanas. ¿Es que no disimuló mucho? Y al leer las descripciones históricas de esa ceremonia en las fuentes, la similitud no es para nada sutil. No hablamos de una vaga inspiración temática. No, fue un calco. Se adoptaron apretones de manos secretos, palabras clave, contraseñas y símbolos bordados en la ropa interior. Pero con un giro tremendo. Ya no eran los ritos de un gremio terrenal para reconocerse entre artesanos o albañiles, sino que se presentaban como los requisitos literales y divinos que los ángeles centinelas exigirían para permitir a alguien la entrada a los niveles más altos del cielo. La adopción fue tan literal que, agárrate, hasta el año 1990, los ritos del templo incluían penalizaciones físicas y juramentos de sangre masónicos. ¡Madre mía, 1990! Es antes de ayer. Sí. Los participantes hacían gestos simulando cortarse la garganta o abrirse el vientre si alguna vez revelaban los secretos de la ceremonia. También se utilizaban los 5 puntos de la hermandad, donde 2 personas se abrazaban, pie con pie, rodilla con rodilla, pecho con pecho. Una práctica, 100% extraída del rito masónico del maestro masón. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si analizamos esto fríamente, despojándolo del halo místico, es como si el templo funcionara menos como un espacio de adoración convencional y más como un club VIP exclusivo, ¿no? Una buena comparación. Es como si el portero del cielo te exigiera saludos secretos, que encima están copiados de un gremio de picapedreros europeos para dejarte pasar. Me pregunto, ¿va Dios a separar a familias amorosas en la otra vida solo porque no conocen un apretón de manos masónico? Se usaba como un acuerdo de confidencialidad de extrema dureza, un pacto corporativo pero con consecuencias cósmicas. Y ahí subrayas la ironía de todo el asunto. Porque se afirmaba a los miembros que estos rituales eran puros y eternos, que provenían directamente del templo original de Salomón y que la masonería los había corrompido con el tiempo. Ah, esa era la excusa. Esa era la narrativa. Sin embargo, históricamente sabemos que la masonería no tiene absolutamente ningún vínculo con el rey Salomón antiguo, sino que nació con los constructores de castillos en la Europa medieval. Es un anacronismo histórico brutal. Y esto nos lleva a la gran pregunta, la que da sentido a todo este secretismo. ¿Por qué necesitaba Smith un acuerdo de confidencialidad tan extremo en la primavera de 1842? ¿Qué demonios estaba ocurriendo en la trastienda de la Iglesia que requería juramentos de silencio bajo pena de muerte? Los archivos apuntan directamente a un motivo logístico y demográfico muy claro, que es la introducción y el encubrimiento de prácticas matrimoniales clandestinas y verdaderamente radicales. La poligamia. Exacto. El secreto del templo era el escudo arquitectónico perfecto para proteger la poligamia, tanto de las leyes del Estado como de la furia de los propios miembros de la Iglesia, que no estaban dentro de ese círculo íntimo de confianza. Y las fuentes explican que, en su teología, el matrimonio celestial y esta doctrina alquímica de la conjunción, es decir, la unión de lo masculino y femenino, era el requisito indispensable para convertirse en dioses. Sí, lo elevaron a un mandato cósmico. Pero aquí, los datos demográficos extraídos de los archivos rompen por completo con la versión suavizada que a menudo se presenta, la cual suele argumentar que la poligamia era una red de seguridad social para cuidar a las viudas y a huérfanos que cruzaban las llanuras. Ese es el mito fundacional que se suele contar. Las cifras documentan a un José Smith con 34 esposas en total, pero lo que resulta verdaderamente complejo y perturbador es la composición de ese grupo. 7 de ellas eran menores de 18 años. 7. Y con registros que apuntan a una joven de apenas 14 años.
Y aún más sorprendente, y esto es algo que raramente se escucha, 11 de estas mujeres ya estaban legalmente casadas con otros hombres vivos. Ese fenómeno se denomina poliandria y es uno de los elementos históricos más difíciles de reconciliar con la narrativa moderna de la institución. En muchos de esos casos documentados, los maridos legales de estas mujeres eran miembros absolutamente fieles de la Iglesia, hombres que habían sido enviados por el propio Smith a cumplir extensas misiones religiosas en Europa o en la costa este del país. Es decir, los mandaba lejos a propósito. Y mientras estos hombres estaban predicando en nombre de la institución a miles de kilómetros, Smith celebraba ceremonias secretas masónicas para sellarse religiosamente con sus esposas a sus espaldas. De hecho, las fuentes incluyen una infografía impactante que compara a José Smith con Warren Jeffs, El líder sectario moderno que acabó condenado, ¿no? ese mismo. Y la comparativa muestra que, en la práctica, el comportamiento de Smith encaja mucho más de cerca con el fundamentalismo extremista de lo que la Iglesia moderna quiere admitir. Es que es chocante. Casarse en secreto con la esposa de un hombre vivo, un hombre al que tú mismo has enviado a otro continente en una misión religiosa. ¿No anula esto por completo la justificación típica de que la poligamia era para cuidar a las viudas? La dinámica de poder, coerción y sumisión es completamente distinta aquí. Esto plantea una pregunta importante sobre la honestidad institucional, porque el peso de este secreto, de la poligamia y la poliandria, forzó a la organización a desarrollar un patrón de negación pública y deshonestidad histórica. Ocultarlo todo, básicamente. Constantemente, Smith y sus líderes negaban rotundamente practicar la poligamia en la prensa oficial y desde los púlpitos. Decían que era mentira. Pero al mismo tiempo la expandían de manera febril en privado a través de las ceremonias del templo. Ese es el coste real del secreto institucional, que te obliga a construir una historia oficial pulcra que choca de frente con los diarios y documentos internos que los propios fundadores dejaron atrás. Y las fuentes indican que ese patrón de control férreo de la información no terminó en el siglo XIX, sino que dura hasta el día de hoy. Para proteger una narrativa que se ha vuelto frágil ante el análisis histórico, la institución ha tenido que tomar medidas muy drásticas contra quienes señalan estas mismas evidencias desde dentro. El caso de los 6 de septiembre ilustra esto perfectamente. Es un episodio crucial para entender la cultura de la información moderna. En otoño de 1993, 6 prominentes intelectuales, historiadores y académicos vinculados a la Iglesia fueron excomulgados o enfrentaron disciplinas severas. Académicos de su propia fe. Sí, creyentes. ¿Y su ofensa? Publicar investigaciones sobre el papel de las mujeres en la teología, investigar prácticas autoritarias y documentar la realidad histórica de los orígenes y la poligamia que acabamos de comentar. Cuando una organización basa su autoridad exclusiva en una versión inmaculada de su historia, cualquier análisis académico objetivo se percibe no como historia, sino como un ataque a la estructura de poder. Pues recapitulando todo lo que hemos extraído hoy de este inmenso volumen de documentos, hemos navegado desde un origen marcado por las búsquedas de tesoros nocturnas, usando magia popular y piedras en sombreros. Todo un viaje. Sí, hemos pasado por la compra de papiros egipcios mal traducidos y dogmas extraídos del hermetismo y la cábala, y hemos visto cómo todo eso culmina en rituales masónicos copiados literalmente para encubrir la poligamia, matrimonios con menores y la poliandria. Y el hilo conductor en todo este análisis documental, y por lo que creo que esto importa tanto hoy en día para quienes nos oyen, es la evolución del poder y la autoridad. Más allá de la religión específica, es un caso de estudio monumental. Nos muestra cómo las instituciones reescriben su propia historia, limpiando cuidadosamente los bordes oscuros e incómodos para parecer respetables en el mundo moderno, blindándose contra el escrutinio. Para que nuestra audiencia lo reflexione por su cuenta. Vivimos en la era de Internet, un mundo de acceso sin precedentes. Los archivos originales, los diarios personales y los registros judiciales polvorientos que antes eran inaccesibles, hoy están a un solo clic de distancia. Todo está a la luz. Exacto. Entonces, ¿qué sucede con la autoridad moral de cualquier gran institución cuando las pruebas irrefutables de sus orígenes, esas mismas pruebas que guardaron en sus propias bóvedas durante décadas, demuestran que todo comenzó como un acto de ilusionismo y magia popular del siglo XIX? Es una disonancia que no va a dejar de generar debate, estoy seguro. Sin duda. Con esto cerramos el escrutinio de los archivos de hoy.
Agradecemos enormemente que nos hayan acompañado en esta inmersión profunda en las fuentes documentales. Ha sido intenso, pero necesario. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un saludo.